Bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y activar las notificaciones si ya están suscritos. Así recibirán avisos de mis nuevos vídeos. Denle me gusta y dejen comentarios. Comencemos. ¿Pero qué está pasando con Can Yaman? En los últimos días, su cuenta de Instagram ha estado ardiendo. Publicaciones, historias y hasta pequeños avances que dejaron a sus fans sin aliento. Después de meses de silencio, el actor turco regresó con fuerza, compartiendo detalles y momentos del esperado proyecto El Turco. Y claro, el internet no tardó en estallar. Los comentarios se multiplicaron. ¡Qué guapo está!, decía una seguidora italiana. Por fin noticias del proyecto, respondía otra desde España. Pero lo más interesante no fue solo su regreso, sino lo que esas publicaciones escondían. Según muchos de sus seguidores, Can no solo está promocionando una serie, está construyendo un personaje que podría marcar un antes y un después en su carrera internacional. El Turco no es solo un papel, es una leyenda revivida. Basada en una historia casi olvidada del siglo XVII, la serie nos lleva al corazón de Europa, justo después de la gran derrota del Imperio Otomano en Viena. Un soldado, Hasan Balaban, huye herido, perseguido por su pasado y sus enemigos, hasta llegar a un pequeño pueblo italiano llamado Moena. Allí, entre la bruma y el misterio, conoce a Gloria, la bruja del pueblo, interpretada por la talentosa Greta Ferro. Y aquí comienza la magia. Las imágenes que Can compartió parecen sacadas de un cuadro renacentista. Paisajes nevados, trajes de época, miradas intensas y esa atmósfera cargada de tensión. En uno de los clips, se lo ve con la piel marcada por la batalla, el rostro sucio y los ojos fijos en algo, o en alguien, fuera de cámara. Los fans no tardaron en especular. ¿Es Gloria? ¿O tal vez un enemigo del pasado? Las teorías inundaron las redes, y Can, como buen estratega del misterio, solo respondió con un emoji de fuego. Nada más. Y eso, claro, bastó para alimentar el furor. En otra publicación, Yaman escribió una frase que dejó a todos intrigados. Nunca confíes en un turco. Los turcos son nuestros enemigos. Una línea brutal, tomada directamente del guión, que muchos interpretaron como una pista sobre la profundidad del conflicto que su personaje vive. Hasan Balaban no es el héroe clásico. Es un hombre marcado por la guerra, por la culpa y por la lealtad traicionada. Un alma que busca redención en un lugar donde es visto como el enemigo. Y ahí está el encanto de esta historia. No se trata solo de batallas o de amor prohibido, sino de identidad, de lo que significa ser el otro en una tierra extraña. Los nombres que acompañan a Yaman en el elenco también han generado emoción. Will Kemp, conocido por sus papeles en dramas británicos, Slavko Sobin, con su presencia imponente, y el veterano Hüseyin Avni-Danjal, quien aporta ese toque de experiencia y autoridad. Cada uno aporta un matiz distinto, creando un universo complejo y cinematográfico. Según fuentes cercanas a la producción, el rodaje fue intenso, lleno de desafíos físicos y emocionales. Can se preparó durante meses, aprendiendo técnicas de esgrima y perfeccionando su italiano, lo que demuestra una vez más su compromiso absoluto con el proyecto. En las redes, algunos fans italianos aseguran haber visto al actor paseando por Trentino durante las grabaciones, saludando con una sonrisa tímida. Es encantador, pero muy concentrado, comentó una mujer en TikTok que aseguró haberlo visto en Moena. Otros, en cambio, destacaron su seriedad. Está metido completamente en el personaje. Apenas habla, pero su mirada lo dice todo. Y es que, si algo caracteriza a Yaman, es su capacidad para transformar cada papel en una extensión de sí mismo. Todo indica que El Turco no solo será una serie histórica, sino una experiencia emocional y visual. Yaman se encuentra en uno de los momentos más importantes de su carrera, cruzando fronteras, interpretando un personaje complejo y conquistando a un público que no entiende de idiomas, solo de emociones. Mientras tanto, en Instagram, sus publicaciones se llenan de corazones y banderas de Turquía e Italia. Y uno no puede evitar preguntarse,
¿Será esta la producción que lo consagre definitivamente en Europa? Si algo es seguro, es que Can Yaman sabe cómo mantenernos pendientes. Cada historia, cada mirada, cada palabra parece calculada para que hablemos de él. Y lo ha conseguido. Porque hoy, todos estamos hablando del turco, de Hasan Balaban, y de esa mezcla irresistible de historia, pasión y misterio que solo él puede darle vida. Pero lo que muchos no saben es que detrás de esas fotos perfectas y vídeos de rodaje, se esconde una historia de esfuerzo, tensión y decisiones arriesgadas. Según fuentes cercanas al set, Can Yaman no solo interpretó a Hasan Balaban, lo vivió. Durante el rodaje en las montañas del norte de Italia, las temperaturas bajaban hasta los 0 grados, y aún así, él insistía en grabar las escenas más duras sin dobles. Una de ellas, en la que su personaje debe arrastrarse herido entre la nieve, fue filmada en una sola toma, y el propio director confesó que quedó sin palabras. Can no actúa, se transforma, dijo uno de los asistentes. Esa dedicación ha sido una de las razones por las que el equipo lo respeta tanto. Pero claro, no todo ha sido trabajo. Las redes se llenaron de rumores sobre la química entre Yaman y Greta Ferro. En las grabaciones, las miradas que intercambiaban traspasaban la pantalla, y eso despertó la curiosidad de los fans. ¿Solo compañeros de rodaje o algo más? Los tabloides italianos no tardaron en publicar supuestas escenas fuera de cámara, cenas discretas y paseos nocturnos por Roma después de las jornadas de filmación. Aunque ninguno de los dos ha confirmado nada, las imágenes hablaban por sí solas. Yaman, por su parte, se limitó a subir una foto con la frase: "A veces, la historia se escribe entre líneas". Una frase ambigua, romántica y perfectamente medida, como todo lo que hace. Los comentarios no se hicieron esperar. Algunos seguidores defendían su derecho a mantener su vida privada en secreto. Otros, en cambio, pedían una confirmación. Nos merecemos saber la verdad, decía un fan en Twitter. Pero Can jugó su carta más poderosa, el silencio. Un silencio que, lejos de apagar la curiosidad, la encendió aún más. Es que él sabe perfectamente cómo manejar el misterio, cómo convertir cada publicación en un acontecimiento. Y mientras tanto, el turco ganaba visibilidad en toda Europa. En foros y grupos de fans se analizaba cada detalle del vestuario, cada gesto, cada palabra. Incluso se llegó a comparar su interpretación con la de grandes figuras del cine histórico, lo que demuestra la enorme expectativa que ha generado. Por otro lado, los rumores sobre posibles tensiones entre los productores también se hicieron eco. Algunos medios afirmaron que hubo desacuerdos sobre el tono final de la serie, más épica o más romántica. Pero al parecer, Can tuvo un papel clave en equilibrar ambas partes. Él insistió en que el turco no debía ser solo una historia de amor, sino también un retrato del choque de culturas, de la humanidad detrás de la guerra. Y es ahí donde la serie parece encontrar su fuerza. Porque no se trata simplemente de un soldado y una bruja, se trata de dos almas solitarias que descubren que incluso en medio del dolor, hay espacio para la esperanza. Mientras tanto, las redes continúan explotando. Cada vez que Can Yaman sube una nueva publicación relacionada con el turco, millones de visualizaciones se acumulan en cuestión de horas. En los comentarios, hay de todo: admiración, deseo, curiosidad y hasta orgullo nacional. Los turcos lo ven como un embajador cultural, los italianos lo consideran casi uno de los suyos. Y entre ambos países, se ha creado una comunidad de seguidores que cruzan fronteras solo para seguirle los pasos. Hay quienes incluso viajan a Moena para conocer los lugares de rodaje, tomarse fotos y subirlas con el hashtag #elturco. Una auténtica fiebre Yaman. Lo más fascinante de todo es cómo Can ha conseguido reinventarse. Después de años siendo el galán de las telenovelas románticas turcas, ahora se presenta como un actor internacional, más maduro, más introspectivo. Y esta transformación no ha pasado desapercibida. Los críticos ya hablan de un nuevo Can Yaman, más contenido, más auténtico, menos interesado en la fama fácil y más enfocado en dejar una huella artística. En una de sus entrevistas más recientes, dijo:
No quiero que me recuerden solo por mi rostro, sino por las historias que cuento. Una declaración que refleja su evolución personal y profesional. Y mientras el estreno de El Turco se acerca, la expectativa crece. Los fans esperan que la serie combine la espectacularidad visual de una superproducción con la emoción profunda de una historia humana. Y si hay alguien capaz de lograr ese equilibrio, es Can Yaman. Porque él no solo interpreta al turco de la historia, él es el alma de esta leyenda moderna. Un hombre que desafía fronteras, que carga con su pasado, y que, una vez más, logra que todo el mundo hable de él. ¿Y tú, ya viste las últimas publicaciones de Can? Si no, corre a su Instagram, porque cada foto parece una pista de lo que está por venir. Una mirada, un gesto, un silencio, todo tiene un significado. Y algo me dice que lo mejor de esta historia aún no ha sido contado. Si has llegado hasta aquí, no olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para que te avisen cuando suba nuevos vídeos. Dale a me gusta y comenta mis vídeos.